En el video de hoy veremos la deducción y la programación de un método numérico para factorizar una matriz en LU. Este será el método de Doolittle y también veremos rápidamente el método de Crout, que es prácticamente lo mismo, solo difieren un par de cosas que ya veremos. Pues bueno, partimos el problema teniendo una matriz A que convertiremos en el producto de dos matrices, una triangular inferior y una triangular superior. Listo, si es que nuestra matriz A va a tener esta forma, entonces lo que haremos es dividirla en varias matrices por sus menores principales. O sea, la dividimos así, así, así. Esa será la matriz A1, la matriz A2 y así la matriz A sub K, así hasta tener la matriz A sub n. Esta matriz A sub n obviamente es igual a la matriz original A. Listo. Entonces, lo que tendremos de problema es que a partir de una matriz A sub K dada, que será dividida en estas matrices L sub K y U sub K, encontrar una matriz A sub K más 1 igual a L sub K más 1 por U sub K más 1. Así hasta encontrar el último término, que es este, que obviamente es igual a la matriz A. La matriz A sub n ya dijimos que es igual a la matriz A. Entonces, lo que primero necesitamos es saber el primer término para ir sacando los demás, ¿verdad? Entonces, aquí entra la particularidad de cada uno de los dos métodos, el Doolittle y el de Crout. En el de Doolittle vamos a hacer que los términos de la, de la diagonal principal de la matriz L, en nuestra matriz L, van a ser estos igual a 1. Mientras que en el de Crout vamos a hacer que los términos de la matriz principal van a ser igual a 1. Listo. Bueno, esto no va aquí. Listo. Entonces, como tenemos esto, nuestro primer término obviamente va a ser este de aquí, este va a ser el A sub K. Entonces vamos que este A11 va a ser igual a un L por una U. Como dijimos que el primer término va a ser 1 en el de Doolittle, vamos a desarrollar ahorita solo Doolittle. Entonces vamos a tener que el U en cambio va a ser igual a A11. Entonces ya tenemos nuestra primera matriz, que sería A sub K, que es el A11, este es 1 y este también es A11. A partir de esto vamos a ir sacando los demás. Vamos a deducir las fórmulas que usaremos para poder programar esto. Entonces, listo, vemos que si es que nuestra matriz las dividimos en las menores principales, cada matriz A sub K más 1 va a tener la siguiente forma. Esta que va a estar aquí, la matriz A sub K, que es la matriz anterior a esta es una matriz, esta es la columna CK más 1, este es un vector columna, este es un vector filas y este es un escalar. Para ejemplificar esto vamos a verle una de este tipo de matrices. Una matriz que el K más 1 sería igual a 3. Entonces nuestra matriz A sería esto de acá, que es A2, o sea A sub K. Esto sería un vector columna, que será CK más 1, y esto es un vector fila. Listo. Esto de acá es un escalar, es un solo número. Listo. Lo mismo hacemos con las otras dos matrices que resultarían del producto de esta y de esta. Bueno, es la LK más 1 que tenemos aquí. La LK, esta es una matriz, ya que es una matriz que tiene datos, la L tiene datos solo en la parte de abajo, esto es 0, este es un vector fila y este es un escalar. En la U tenemos lo semejante, este es una matriz, esto es un vector columna, aquí vamos a tener 0, no vamos a tener nada nunca, y esto es un escalar. Obviamente este también va a ser una matriz triangular superior. Listo. Entonces, si analizamos esto, este término, si es que decimos que partimos desde AK igual a LK más 1 dado esto, si es que dado esto, si es que esto nos obtenemos, entonces ya este es un término conocido, perdón, aquí es por.
es un término conocido, entonces esto ya conocemos. Lo que nos falta saber es tanto esto, esto de aquí y este término de aquí. Obviamente si es que estamos trabajando en el método de Doolittle ya vamos a conocer también esto que es 1, si es el de Crout en cambio este va a ser 1, por lo que solamente 3 de estos términos va a ser los que tengamos que determinar. Listo, entonces lo siguiente que haremos es hacer la multiplicación de estos dos para ver cómo vamos a obtener estos términos. Y este porque vamos a desarrollar el de Doolittle. Bueno, la multiplicación de esto nos quedaría, ¿verdad? LK por UK. Los demás términos se nos van a hacer 0. Bueno, la siguiente que sería esta fila por esta columna vamos a tener LK por UK más 1. Este es un vector columna, más lo sumamos por 0 por UK más 1, K más 1. Bueno, esto va a ser 0 igual. Listo, ahora la siguiente fila por esta columna. Vamos a tener LK más 1 por UK, ¿verdad? Más LK más 1, K más 1 por 0. Esto se va a eliminar. Y finalmente esta fila por esta columna. Vamos a tener LK más 1 por UK más 1. Si vemos, este es un producto de vectores. Y finalmente LK más 1 por UK más 1 más K más 1. LK más 1 por UK más 1, K más 1. Listo, tenemos esta multiplicación, este producto de matrices. Si es que vemos, esto, como dijimos hace ratos, esto es igual a AK más 1, que es la misma matriz de la de acá. Entonces tenemos que igualar términos. El primer término que igualaremos es este A sub K. Entonces A sub K es igual a LK por UK. De esto ya habíamos puesto al inicio, así que esto no nos revela ninguna ayuda. Luego tendremos que CK más 1, este vector fila va a ser igual a LK UK más 1, el resto se eliminaba, ¿verdad? Listo, entonces nos queda aquí. Luego, ¿qué más vamos a tener? El FK más 1, este vector fila, FK más 1 va a ser igual a LK más 1 por UK. Listo. Y finalmente tendremos que el último término, el término AK más 1, K más 1, que es un escalar, es un solo número, va a ser igual a este término de aquí, que es esto, LK más 1 por UK más 1, y esto lo sumamos a LK más 1, K más 1, que es un escalar, por otro escalar que es UK más 1, K más 1. Listo. Entonces, ahora esas son las fórmulas que usaremos para programar, pero tenemos que analizar obviamente estas fórmulas para ver cómo se hace. Pues bueno, como dijimos, este de aquí ya habíamos supuesto, así que no nos ayuda en nada. Listo. Esto de aquí, verá, este término de aquí, como es parte de la matriz A, obviamente ya lo conocemos, siempre va a ser conocido este término. Luego, como dijimos que LK más 1 es también de lo que digo, LK es parte de lo que es del paso anterior que ya debíamos obtener, entonces también ya lo conocemos. Así que esta es nuestra variable.
Si vemos, este es una matriz, este es un vector columna, y esto es también, esto es un vector columna también. Si nos damos cuenta, esto va a tener la siguiente, esto tiene la forma de un tipo de matriz, que sería la matriz, sería una matriz L por X igual a B. Tiene esta forma, ¿verdad? Y nosotros en otro video ya habíamos determinado un método para resolver matrices de esta forma y matrices de esta forma. Tenemos herramientas para resolver, teniendo estos datos obtener esto, ¿verdad? Este vector X. Entonces vemos que este tiene esta forma. Entonces aplicando estos métodos vamos a poder obtener este término, ese vector columna. Listo. Ahora, entonces esto ya queda definido. Esta va a ser directamente ya una de las fórmulas que usaremos. Luego, la siguiente fórmula que tenemos aquí es fk más 1 igual a lk más 1 por uk. Como dijimos, esto es un término conocido. Esto de aquí también ya debemos conocer desde lo que partimos. Así que este es nuestra incógnita. Este es un vector fila, este es un vector también vector fila, y esto es una matriz. Como vemos, esta es una matriz de la forma, este es un sistema, mejor dicho, de la forma x por u igual a b. Pero nosotros no tenemos ninguna herramienta para, dado esto, obtener la x, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es usar un teorema del álgebra lineal que nos dice que si es que tenemos esto, este es un producto de matrices, si es que transponemos esto, vamos a tener lo siguiente: B transpuesta por A transpuesta es igual a C transpuesta. Solo se cambió el orden y se le transpuso. Entonces esto le vamos a cambiar, bueno, mejor dicho, esto le vamos a dejar de la siguiente forma: UK transpuesta por LK más 1 transpuesta, y esto va a ser igual a FK más 1 transpuesta, ¿verdad? Ahora tenemos que darnos cuenta de algo. Esta era una matriz triangular superior, ¿verdad? Pero como le transponemos, se va a transformar en una matriz triangular inferior. Listo, entonces también ahora va a tener la siguiente forma: L x igual a b. También tiene la siguiente forma. Así que como nosotros sí tenemos un método para resolver matrices de esta forma, ya vamos a poder conocer este término de aquí. Entonces esto queda definido, y esta va a ser lo que usemos, la fórmula que usemos, obviamente sabiendo esto, sabiendo que va a tener esa forma. Listo. Y finalmente vamos a tener que analizar esta fórmula de aquí. Como vemos, este es un escalar, este es el producto de un vector fila por un vector columna, que nos va a también dar un escalar, y o sea, un solo término. Y este de aquí, como vemos, esto va a ser siempre, como tiene términos iguales, y este también va a ser siempre los términos de la diagonal. Así que aquí tenemos que recordar que en el método de Doolittle estos se hacen unos, mientras que en el de Crout se hacen estos unos. Listo. Como ahora vamos a desarrollar el de Doolittle, vamos a poner que esto va a ser 1, y con eso vamos a despejar esta fórmula para obtener nuestra incógnita, que en este caso será la siguiente. Analicemos esto, ya obtenemos de aquí
este término de aquí, de acá. Así que lo que no conocemos es esto, es este término de aquí. Así que es lo que vamos a despejar. UK más 1, K más 1 va a ser igual a K más 1, K más 1 menos L K más 1 por U K más 1. Y listo. Como vemos, estos son términos que obtenemos en los pasos anteriores. Y este va a ser un término que, bueno, es el de acá, que todos son conocidos. Listo, entonces esta será nuestra tercera fórmula que usaremos. Entonces, como vemos, el algoritmo que se necesitará para poder programar esto será primero obtener este término de aquí con esta fórmula, luego obtener este término de aquí y finalmente este término de acá. Lo que haremos, obviamente, después de obtener esos términos va a ser irles asignando estos valores a una matriz triangular, esto de aquí a la fila de la matriz triangular superior, esto a la fila de la matriz triangular inferior, y esto va a ser el siguiente término en la diagonal de la triangular superior. En cambio en la triangular inferior van a ser unos. Y pues bueno, ahora procederemos a programar esto. Espero que haya sido claro. Bien, ahora programaremos estas fórmulas que obtuvimos en un lenguaje de programación que en nuestro caso será Python. Bueno, primero definiremos algunas matrices, o sea, que digo, algunas funciones que necesitaremos a lo largo de nuestro código. Lo primero, lo más básico que es esto que nos crea una matriz según el tamaño que le demos, nos crea una matriz cuadrada. Esto de aquí, esta función de aquí, en cambio, ya lo explicamos en otro video, resuelve una matriz L, o sea, un sistema de ecuaciones en el que la matriz es una matriz triangular inferior. Se le ingresa a esta matriz una matriz de coeficientes B y retorna el vector X, que es el resultado, el vector resultado. Esto de aquí solamente realiza la transpuesta de una matriz que ingresamos aquí. Ingresamos la matriz M1 y nos retorna la matriz M2. Listo. Esto de acá, en cambio, realiza el producto punto entre dos. Bueno, aquí puse matriz, pero en realidad son vectores. Entre dos vectores. Este producto punto lo necesitaremos en ciertas partes para realizar esta parte de la fórmula. Listo. Y pues bueno, si es que ustedes usan MATLAB, lo programan en MATLAB, no tendrán problema con eso porque MATLAB ya incorpora el producto punto. Esto de aquí crea un vector del tamaño que pongamos. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí está propiamente la función que nos realiza la factorización LU. Lo que en esta función entra, le metemos una matriz que tendrá que ser cuadrada, y aquí está esa validación. Si dice que no es cuadrada, realiza esta verificación y nos dice esto. Bueno, si es que sí es cuadrada, decimos, lo que vamos a hacer es crear una matriz L en la que se ingresarán los valores que calculemos de esa matriz L que deberemos obtener. Y, dicho de otra forma, será esto. Si esta es nuestra matriz L, iremos asignando este valor, este valor, este valor, y así. Y así mismo tenemos que calcular, hacer una matriz U en la que colocaremos los valores que salgan de la U que calculemos. Aquí se irán asignando, así creamos esta matriz que tendrá el mismo tamaño de la matriz que ingresamos. Listo. Ahora, los valores iniciales de la matriz L tenemos que van a ser 1 en la diagonal. Esos son los valores inicial 1. En el caso de la factorización de Doolittle, en la de Crout, en cambio, es esto, pero en la U.
Bueno, entonces hacemos esto, ponemos 1 en toda en la diagonal principal, la matriz L, aquí está, listo. Luego definimos el primer término que, que sería esto de acá. Esto significa que esto es lo que estamos haciendo, es en cambio definiendo el primer término de la matriz U, puesto que el primer término de la matriz L ya tenemos, que va a ser 1. De la matriz U, en cambio, va a ser el valor de A1, de A11. Eso ya lo vimos antes, cuando vimos las fórmulas. Listo, ese es el primer término. Entonces, como vemos, lo que tenemos ahorita es el a a la k, que sería a a la k es a11, que es igual a u11 por l11. Ahora tendremos el a k más 1, que será igual a un lk más 1 por un uk más 1, y esos términos calcularemos estos dos términos y calcularemos estos dos términos de acá. Bueno, esto ya conocemos, estos dos términos de acá, y los iremos asignando. Eso lo realizaremos ahora. Se lo hace así. Entonces tendremos este for que irá desde 1 hasta el tamaño de la matriz que ingresamos. 1 porque ya habíamos calculado el primer término de todas nuestras matrices, de la U y de la L. Entonces lo primero que deberemos hacer es programar la primera fórmula de las tres que obtuvimos, que es la fórmula para el vector columna de U, es decir, esta fórmula de aquí, y este es el vector columna de U. Deberemos formar un sistema de este tipo, o sea, este sistema, mejor dicho, que tendrá la matriz LK, el vector columna de U y CK más 1. Esto ya lo conocemos. LK, en el caso de que tenemos ahora la primera iteración, será este valor de aquí, un número nada más. Luego será toda una matriz más grande y así, pero para la primera iteración será solo un número. Y mientras que esta matriz, este vector CK más 1 también será un solo número, que será en este caso esto de aquí. Bueno, entonces realizaremos esto, programar esta fórmula. Lo que primero realizamos es, ya que necesitamos esta matriz de aquí, creamos esta matriz que se llamará menor L, que tendrá asignado los términos de L sub k más 1. Entonces realizamos esa asignación con esto. Le asignamos los términos de L sub k más 1 y luego obtenemos los valores de la columna de vector de A sub k más 1, es decir, los valores de esto. Tendremos esto en un vector. Listo, entonces primero creamos ese vector que se llamará columna M, y luego tendremos la asignación, que es con este for. Listo. Y por último usaremos nuestra función que teníamos, que es para resolver matrices triangulares inferiores, con esta matriz, que es esta, la menor L es la LK y la columna M es esto de aquí. Al realizar esto obtendremos como resultado el UK más 1. Ahora lo único que nos falta es asignar estos valores que obtuvimos de la UK más 1, asignarles propiamente a la matriz U. Entonces, o sea, lo que obtuvimos de aquí, vamos a asignarle acá a la matriz grande. Listo. Entonces lo que hacemos es asignamos estos valores a la matriz U. Aquí tenemos, hacemos un for de 0 hasta el tamaño del vector que calculamos, este de aquí, y le realizamos esa asignación. Luego pues bueno, ahora en cambio tendremos que
programar la segunda fórmula, que es esta de acá. Listo, tendremos que primero es bastante parecido a como lo realizamos con esta fórmula de acá, solo que ahora tendremos que sacar estos datos, o sea, realizar este sistema. Entonces necesitamos primero la matriz UK transpuesta. Entonces creamos una matriz llamada menor U en donde irán esos valores. Asignamos los valores que le corresponden, o sea, le llevamos desde la matriz U hasta esta matriz llamada menor U, y luego obtenemos los valores en cambio de esta fk más 1. Creamos un vector que será fila m, donde irán es el fk más 1, esta fila m será fk más 1, y le asignamos los valores que le corresponden. Luego aplicamos la fórmula para resolver matrices triangulares inferiores, pero como vimos, primero tiene que ser esta transpuesta. Entonces dentro de esta resolución realizamos la transposición de la matriz U. En el caso del vector fila m, no hay ningún problema, porque en Python no hay problema con, o sea, no hay algo así como un vector columna, así que todo da igual. Y bueno, una vez que obtuvimos estos valores usándole la resolución, obtuvimos estos valores, asignamos estos valores a la matriz L, o sea, la matriz grande, donde la que será al final la solución de todo. Asignamos estos valores y ya. Y por último tendremos que programar nuestra última fórmula, que es esta de aquí. Esta es la más sencilla, ya que solamente, o sea, tendremos que realizar este producto punto de estos dos vectores, ya que este es un vector, estos ya los calculamos previamente, así que ya no hay que realizar ninguna asignación ni nada, ya los tenemos listos. Este es un número que es el término AK más 1, K más 1, y se obtiene el término UK más 1, K más 1. Entonces, ya que es tan simple, realizaremos la asignación, o sea, el cálculo y la asignación en un solo paso. Como vemos, ya le asignamos directamente a la matriz U, ya que es del término UK más 1, K más 1, lo asignamos ahí, en la matriz II. Realizamos, colocamos lo de la fórmula, que es la matriz II, o sea, la matriz A, K más 1, es esto de aquí, y menos el producto punto de estos dos vectores que ya teníamos. Y ya, listo, eso es todo. Esto se va a realizar el número de iteraciones necesarias para sacar una matriz L y una matriz U total cuando se haya llegado al número de iteraciones indicadas, y nos retornará los valores de la matriz U y la matriz L. Entonces veremos esto con un ejemplo. Llamamos a la función de esta manera con esta matriz. Esa será la primera fila, segunda fila y tercera fila. Esto solo es para que nos imprima fila por fila. Entonces ponemos enter. Bueno, ya lo había hecho antes, así que vemos que nos sale esto. Esta es la matriz L y esta es la matriz U. Si realizamos la multiplicación de esta matriz por esta matriz U en una calculadora o a mano, como sea, veremos que efectivamente nos retorna nuestra matriz A original, que indica que estas dos matrices de aquí es una factorización LU. Y pues bueno, eso es todo.